James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y este es tu programa, el único a nivel nacional, desde Chihuahua para todo México y el mundo, con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas con una perspectiva, distintos temas donde debaten la generación X, los baby boomers, la generación millennial, los centennials, temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien os acompaña representando a cada generación, quien representa a la generación baby boomer, Andrés Solís Hernández. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarte desde Ciudad Juárez. Es un placer mandarles un afectuoso saludo a través de este medio de comunicación. Estamos a tus órdenes. Gracias, Andrés. A quien representa la generación X, el diputado Miguel Latorre, diputado y panelista de Entre Generaciones. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muchísimas gracias. De nueva cuenta, gracias por la invitación. Un saludo fuerte a todos mis compañeros del programa de hoy y sobre todo a toda la gente que nos escucha y que nos ve esta mañana de martes. Muchas gracias, diputado. A quien representa a mi generación, la generación millennial, ella también es panelista Entre Generaciones y también fue diputada federal y local, Cristal Tobar. Cristal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Christopher? Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros, amigo y a todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Qué gusto de saludarte. Primer bloque, medidas anti-COVID durarán muchos años, dicho por el epidemiólogo y subsecretario de la Secretaría de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell. La nueva normalidad se refiere a que las medidas de higiene personal y para con otras personas no se pueden quitar. Estas medidas nos permitirán convivir en el virus que en México llegó a México y al mundo. Existen riesgos en brotes y hay falta de cumplimiento de las medidas de gente en establecimientos sin cubrebocas. Y aquí vienen dos grandes preguntas. ¿Es buen momento para poner fin a la jornada de sana distancia? Así como también, ¿en dónde estamos con la búsqueda de la cura de la vacuna? Miguel, diputado. Pues mira, es un tema que desde luego nos sigue preocupando todos los días vemos los diversos medios de comunicación y vemos las distintas voces. Obviamente la voz autorizada por el gobierno federal es el subsecretario López-Gatell. Sin embargo, yo creo que todavía no es el tiempo de poner fin a una medida tan estricta como la sana distancia. Creo yo que todavía no estamos para eso. México hoy ocupa el 7º lugar en el mundo en contagios y obviamente también vamos en uno de los primeros lugares en defunciones y creo que no se debe relajar esas medidas que se tomaron desde que inició la contingencia. Creo que no estamos ahorita preparados para eso. Sí creo, la verdad, y bueno, sé que es en un bloque posterior que esa sana distancia y con las medidas necesarias tiene que servir para activar ya algunos giros comerciales, pero creo que ahorita por el lugar que ocupamos, por el número de contagios que tenemos, por las defunciones que tenemos y porque no ha bajado esa curva famosa que nos tienen comentando desde que inició la contingencia, yo creo que ahorita todavía no es el tiempo. Creo y estoy de acuerdo con el subsecretario en el sentido que van a pasar años para que se normalice nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras no encontremos una vacuna que sea accesible a los sistemas de salud pública, mientras no nos habituemos a tener medidas de higiene permanentes, pues evidentemente el virus va a seguir, el virus no se va a terminar, únicamente que tenemos que buscar la solución a este problema, como en el siglo pasado había enfermedades mortales que ahorita ya ni nos acordamos de ellas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo totalmente, creo que van a pasar años, ojalá que sean los menos y ojalá que la vacuna llegue a México a la brevedad y ojalá que sea accesible para todos los ciudadanos para darle la vuelta a la página, pero sin relajarnos en las medidas de higiene que tenemos que tener, porque ya el tema del cubrebocas, el tema de usar gel antibacterial, el tema de lavarnos las manos permanentemente, yo creo que eso es algo que llegó para quedarse. Y obviamente tenemos nosotros que seguir cumpliendo con esto, si es que estamos viendo y estamos tomando con seriedad, insisto que México es el 7º lugar en el mundo en contagios, cuando hay países que están también pegados a los países que tienen más contagios que no les ha pasado esto. Entonces es una situación preocupante todavía y bueno, ojalá y primeramente Dios y atendiendo las medidas de nuestras autoridades que salgamos adelante a la brevedad, pero sí conscientes que vamos a tardar bastante tiempo en normalizar nuestra vida. Cristal.
Sí, coincido con Miguel en algunas cuestiones, sobre todo en el tema que las medidas de higiene, de la sana distancia, el cubrebocas, el gel, no saludar de beso, de abrazo, todas esas medidas que se han impuesto, creo que van a durar un tiempo más, no sé si años tal vez, pero digo, por quienes sí las están siguiendo, ¿no? Porque definitivamente hay muchas personas que pues no creen, siguen sin creer en esta enfermedad y no siguen los cuidados y también eso, pues bueno, genera que haya más contagios. Definitivamente creo que México está en una posición de espectador en cuanto al tema de la vacuna, de que se pueda encontrar una cura, porque por lo menos no hemos visto noticias o no nos han dado comunicados donde se diga que México está buscando una solución, una vacuna como tal, sino en realidad solo está esperando que algunos otros países que van más avanzados por el tema de los contagios y que ya van de salida, que ya están viendo el tema de las vacunas, pues bueno, puedan de alguna forma decirnos cuál es la solución. Y también creo que eso es un tema preocupante. Recuerdo, Christopher, que estaba en un programa contigo cuando todavía íbamos presencialmente y yo comentaba precisamente el tema de la prevención, ¿no? Cómo siempre lo primero que decimos es hay que prevenir las enfermedades y bueno, en el caso de México, hasta muy tarde vimos cómo el presidente de la República todavía decía que saliéramos, que nos abrazáramos, que saliéramos a comer a los locales, a los restaurantes y bueno, en cuanto a eso hago la referencia porque creo que vamos nosotros muy tarde en cuanto al tema de las soluciones y las medidas también pues lo hemos visto en los gobiernos estatales, cada quien ha tomado sus medidas porque no están viendo respuestas o soluciones en el gobierno federal. Andrés Solís, ¿qué opinión tienes? Ya, que es de sobreentenderse, creo, y tenemos un gran ejemplo a nivel mundial como el país de Suecia, que donde el gobierno le indicó a su población y les explicó de qué se trataba dicha bacteria que estaba ya contaminando a todo el mundo. Sí. En mi opinión, creo y difiero un poquito con la diputada, en México hemos estado a la altura de muchos países y tomamos de ejemplo a los países europeos como Italia, como Francia, como España y mismo Estados Unidos y empezamos a combatir, sí, y empezamos a prepararnos desde los principios del mes de marzo, que fue cuando empezó la famosa cuarentena. Para mí en lo particular, y siempre lo he dicho, de esta famosa bacteria que nos está infectando a muchos países y en lo particular a nuestro querido México, el cuidado básicamente lo debemos de tener nosotros personalmente. Nosotros debemos de tener la plena educación, ¿sí?, para tratar y quitarnos de encima lo que es esta pandemia. ¿Qué ha pasado? Ahí es donde sí coincido con algunas cosas y comentarios de mis compañeros, como los del diputado y de la diputada. ¿Qué ha pasado? Que muchos hemos dejado de llevar a cabo las debidas precauciones que el gobierno federal sí nos ha inculcado y sí nos ha plasmado diariamente a través de los noticieros de la mañana y de la tarde del subsecretario Hugo López Gatell, al cual felicito a través de este medio por la responsabilidad y el profesionalismo que ha tenido para poder llevar a cabo y poder ir reduciendo día con día lo de la pandemia. Ahora bien, esta bacteria es sabido por todo el mundo de que se sobreentiende, es una bacteria más que vamos a tener ya de por vida, a como es la gripa, a como es la influenza, a como son algunas otras bacterias más, que existen miles y miles de bacterias en el universo. Para mí la recomendación más importante, repito, es de que cada uno de nosotros debemos de tener la responsabilidad, número uno, como padres de familia, hacia nuestros hijos, por muy chicos, medianos o grandes que estén de edad. Sí, es muy importante
que esta bacteria la empecemos a erradicar poco a poco. Sabemos y tenemos entendido que nos puede atacar a todos. Es imposible de que no nos ataque. ¿De qué debemos de estar y qué debemos de cuidar para tener en el entendido de que esta bacteria no nos ataque? Sí, estar bien alimentados, número 1. Número 2, en estar bien vitaminados. Y número 3, en hacer muchísimo deporte. Sí, la mayoría de la gente en México, por su razón de vivir, la pobreza donde viven, muchos han caído y se han desprotegido, desgraciadamente han fallecido. Tenemos hasta el día de ayer 10.160 y tantos casos aproximadamente de defunciones, de acuerdo a las noticias que nos informó el subsecretario Hugo López-Gatell. Sí, entonces, vuelvo a recomendar, para mí, la responsabilidad mutua está en cada uno de nosotros, en cuidarnos, en sobrellevar la alimentación adecuada que debemos de tener. Ahí sí admiro y ahí sí digo que el gobierno federal sí ha tenido un poquito de falla en relación a que no ha podido difundir y mandar los debidos servicios tanto sanitarios como de alimentación y apoyo a la gente de toda la comunidad mexicana. Muchas gracias. Muy bien, Andrés. Vamos a un corte y continuamos entre generaciones en el segundo bloque. Continuamos. Continuamos entre generaciones, segundo bloque, semáforo federal. Todo el país en riesgo máximo, salvo Zacatecas, hasta el 28 de mayo. A partir del 1 de junio comenzó el regreso a las actividades según el semáforo, el día de ayer. Criterios para determinar las actividades esenciales y existe una reapertura de actividades que debe ser federal, coordinada y considerada la transmisión del COVID por parte de Segov. No se puede tener semáforos locales, es lo que plantea Segov, y existe y debe de ser una responsabilidad de cada estado la aplicación de las medidas y así poder ir teniendo un reporte semanal por cada una de las entidades federativas. Cristal, ¿qué opinión te merece el semáforo federal? Bueno, la verdad es que sería lo ideal que hubiera un semáforo en todos los estados, el mismo, pero hemos estado viendo desde un inicio que hay estados en los que iniciaron antes con sus medidas, por ejemplo, el cierre de las universidades, de las escuelas, etcétera, y que también están abriéndolas antes por el tema de los contagios que hay en sus estados. Creo que es muy diferente la situación que hay, no solo en el estado de Chihuahua, por ejemplo, en la capital como la que hay en Ciudad Juárez, por toda esta movilidad que hay con el paso. Pero imagina la diferencia que hay del estado de Chihuahua al estado en la Ciudad de México, ¿no? Que llegó primero el tema del COVID, llegó primero esta enfermedad y de ahí se fue viendo un poco los estados. Hay estados como Zacatecas que no sé cuáles sean las medidas que estén tomando, sean medidas mucho más fuertes, si se les está permitiendo salir mucho menos que en otros estados o el sistema de salud sea mejor que en otros estados, pero definitivamente algo se estará haciendo bien en Zacatecas que no se está haciendo en otros estados y bueno, habrá que tomar ese ejemplo, ¿no? Por eso creo que es muy diferente la circunstancia de cada estado como la es de cada municipio. Nosotros tenemos municipios que no tienen contagios, pero tenemos municipios con altos contagios y que Chihuahua está en el número 1 de mortalidad, ¿no? Entonces, creo que por eso las medidas deben de ser diferentes. En ningún tema las medidas son iguales. La educación también se trata diferente por cada estado. La seguridad se trata diferente por cada estado. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este tema? Diputado, ¿crees que cada estado está en la misma situación? Pues evidentemente vemos que no, pero ¿no debería tener o tomar en cuenta la particularidad o la peculiaridad de cada entidad federativa para poder hacer esta semaforización de manera adecuada, incluso en cada uno de los municipios del país?
Yo creo que sí, mira, estoy de acuerdo en que sea una sola instancia la que coordine este semáforo. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser el gobierno federal asumiendo una responsabilidad que obviamente tiene que tener, pero sí creo que tiene que haber una diferenciación entre cada estado. Por ejemplo, Chihuahua es un estado en donde la industria minera es muy fuerte, no así otros estados. Quintana Roo vive del turismo, no así otros estados. Y habrá estados que tengan una particularidad de alguna actividad esencial para ellos que tal vez para el resto del país no lo sea. Yo, por ejemplo, no me imagino un mes más sin que se active la actividad, valga la redundancia, la actividad turística en nuestro país. Hay estados, digo, México es un país que una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo, al menos cuidando las medidas necesarias, al menos guardando la sana distancia, al menos con un aforo mínimo, pero creo que es una actividad que tiene que ser considerada como esencial y que se tiene que activar. En Chihuahua vivimos en gran medida, una de las principales fuentes de empleo para nuestro estado es la industria maquiladora, al igual que la industria minera. Entonces sí creo que tiene que haber una diferenciación buscando la particularidad y la peculiaridad que tiene cada estado y buscar aquellos giros que evidentemente sean indispensables y darle esa facultad y esa posibilidad a los gobiernos estatales para poder activar algunos de los giros de nuestra economía, porque más allá del tema de la salud, que es el más importante, desde el programa anterior que me invitaste, yo comentaba mucho que lo preocupante es el tema económico, las fuentes de empleo que se van perdiendo. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, decían que el 1 de junio se iban a abrir ya los restaurantes, se iban a abrir ya algunos lugares con una capacidad del 30%, del 50%. Ya se pasó esto hasta el día 15 y el día 15 no sabemos si sí se vaya a hacer. Entonces, coincido en que tiene que haber una diferenciación, coincido que sí tiene que ser gobierno federal el que coordine esto, pero creo la verdad que tenemos que ser más flexibles con algunos giros de nuestra industria, de nuestro comercio, primero para no matarlos y que se vayan a otros países y segundo, pues obviamente para seguir, para evitar al máximo la pérdida de los empleos, que finalmente es algo que nos debe preocupar, no igual que el tema de la salud, pero sí es algo que nos tiene que preocupar evidentemente y creo que aquí en Chihuahua hay algunos giros esenciales que por esa restricción no han sido abiertos y que estoy convencido que tiene que hacerse a la brevedad, porque lo mencionábamos en el primer bloque, mientras no encontremos una vacuna accesible para nuestra gente, esto va a seguir y tenemos que buscar cómo hacer nuestra vida lo más normal posible, trabajar sin que esto obviamente choque con el tema de salud y con la contingencia, pero sí creo la verdad que no podemos matar la economía y el comercio como está pasando lamentablemente en nuestro país y como está pasando en todo el mundo. Así es, diputado. Andrés, ¿no ha sido el fuerte de gobierno federal la coordinación con los gobiernos locales, sobre todo en un inicio, en el número de enfermas o en el número de enfermos o contagiados por parte del virus COVID? ¿Crees que se logre con la implementación del semáforo la coordinación adecuada para dejar este debate que existe, sobre todo muy importante entre el gobernador del estado de Jalisco, varias entidades federativas, el mismo gobernador de Baja California del partido político Morena, que le decía al gobierno federal, oigan, es que las cifras que ustedes publican están mal? ¿Existirá esta coordinación ahora con esta semaforización a nivel federal, Andrés? Sí, mira, yo creo más que nada es de sobreentenderse esto. Es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, tanto el federal, estatal y el municipal, sí, de que no ha existido esa retroalimentación adecuada tanto de los municipios hacia los estados, hacia el estado y de los estados hacia el federal. Creo yo que es el momento adecuado ahorita para que exista esa ya retroalimentación y nos dejemos de andar con partidazgos. Creo que esto lo han politizado mucho, la verdad, han satanizado demasiado esto políticamente. En lo particular y a la experiencia que hemos vivido, sí, yo creo que si dejamos de tener en medio la política de los partidos que existen en contra del señor presidente y en contra del propio Hugo Pérez Gatell, a como sucedió con la senadora la semana pasada,
donde ayer ampliamente el subsecretario se disculpó y también la senadora creo que ya se disculpó. Entonces, mientras existan esos revanchismos, yo creo que no vamos a poder atacar plenamente, sí, esta pandemia. Creo y estoy plenamente convencido de que si dejamos y hacemos a un lado los colores de nuestros partidos, vamos a empezar a triunfar y vamos a empezar a encontrar adecuadamente los medicamentos número uno, porque tienen que ser primeramente los medicamentos que se tengan que encontrar en cada una de las entidades. ¿Y de dónde pues tiene que partir para poder atacar esto? Del propio municipio, señores, porque si no tenemos una información plena de nuestro municipio, sí, hacia el Estado, y de los estados hacia la federación, les aseguro que jamás vamos a poder tener y vamos a poder combatir plenamente lo que es esta pandemia. No combatirla, sino que asegurarnos de que ya tenemos, en primer lugar, les repito, un medicamento apropiado. En segundo lugar, esperar a que llegue la famosa vacuna, a como ya la tenemos con la influenza. Sí, entonces, si no tenemos esa comunicación adecuada, señores, creo que nunca vamos a poder hacer y vamos a poder entender el por qué existe tanta diferencia entre los partidos cuando podemos humanamente. Aquí no se trata de partidazgo, señores, aquí se trata de la humanidad, aquí se trata de la salud del pueblo de México en general. Sí, eso lo debemos de tener sobreentendido. Si no lo tenemos sobreentendido, jamás vamos a poder llegar a la solución adecuada para poder abatir y poder definitivamente quitarnos el temor de que vamos a estar viviendo, sí, probablemente todo este año con el temor de que exista esa bacteria y de que no tenemos los medicamentos adecuados a como se han venido diciendo que tómate la aspirina, que tómate el ibuprofeno. Creo yo que desgraciadamente mientras no tengamos esa comunicación, sí, interdisciplinaria entre el gobierno federal, los municipios y el gobierno estatal, y repito, esto debe de fluir, sí, de los municipios. Así es, Andrés. Puesto que los municipios somos los que estamos sabiendo, si estamos sabidos, y no estar engañando al pueblo dentro de los municipios, como sucedió hace como un mes y medio, aquí cuando empezó lo de la bacteria, en su apogeo aquí en Ciudad Juárez, que tomaron una foto en un diario de aquí de Ciudad Juárez, poniendo ahí una serie de bolsas de cadáveres, y resultó que era una foto de otro país. No debemos de engañar Así al es, pueblo. lamentable, Andrés. Cristal, ¿Por qué? los estados tienen la obligación de reportar semanalmente, pero deben acatar el semáforo federal. ¿No crees que es como que se están pasando la bolita entre unos y otros? Es decir, pareciera que de inicio el gobierno federal tenía el control de todo y les iba diciendo a todos todo. Pero después, en el pico más alto de esa llamada curva que nunca se terminó aplanando y en la meseta llevamos ya semanas, terminan mandándole la información o mandándole la responsabilidad a los estados. Y lo plantea Andrés y también a los municipios. Vaya, ¿cuál es tu punto de vista, Cristal? Sí, definitivamente, como lo comenté, ¿verdad? La responsabilidad sí debiera recaer en el tema del semáforo, en el tema federal. Sí debería de ser, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que sea el gobierno federal quien esté poniendo las medidas, quienes estén diciendo poco a poco cómo vayamos avanzando, pero ya lo decía desde un inicio, no hay el mismo número de contagios ni el mismo número de respuestas por parte de las personas contagiadas que puedan salir de estos contagios, ni el mismo número de personas que mueran por estos contagios, ni el mismo número de camillas, ni de respuestas, ni doctores, ni nada en un estado como en otro. Por eso es que las medidas deben de ser distintas. Obviamente en el estado de Tlaxcala, Morelos, Guerrero, no se tiene esta movilidad que se tiene en la frontera de Chihuahua, en Tijuana, en algunos otros estados, y es por eso que las medidas son diferentes. Lo decía mi compañero Miguel Latorre hace rato,
cada estado tiene una actividad económica que los mueve. Chihuahua es, sobre todo en Ciudad Juárez, es el tema de las maquilas. En el centro sur de nuestro estado, la agricultura. Vemos otros estados que son 100% de agricultura, otros que son turísticos. Entonces, sí, la responsabilidad debería de ser del gobierno federal, pero hemos visto también respuesta positiva a las reacciones que han tenido los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Se han ido por la libre, a fin de cuentas los gobiernos estatales pues son soberanos, ¿no? Y podrán tomar sus decisiones en cuanto a los usos que tienen. Es decir, si yo en mi gobierno tengo menos camas, tengo menos doctores, tengo menos especialistas, pues entonces tendré que adecuar las medidas generales a mi estado. Entonces creo que eso definitivamente ha funcionado en unos estados y en otros no ha funcionado. Así es. Miguel, los parámetros del semáforo es la tendencia de la ocupación hospitalaria post la tasa de reproducción del COVID, los porcentajes de posibilidad. Es así como están midiendo la semaforización. Pero hay en estados, hay en municipios, hay en regiones que solo existe un hospital regional para poderlo hacer y te abarca una zona completa. Por ejemplo, en el sur de nuestro estado, pues en Parral se encuentra el hospital regional que abarca o que acapara a varias regiones. Es decir, ¿serán estos los verdaderos parámetros para poder medir a todos por igual? Mira, otro parámetro importante es el número de pruebas que se hacen y el número de casos positivos y negativos. Es decir, si tú haces de nueva cuenta 100 pruebas y de esas hoy te salen 40 y la semana próxima te salen 20, bueno, quiere decir que vamos a la baja, quiere decir que van reportándose menos casos y que los contagios van obviamente en un franco descenso. Ese tendría que ser otro criterio importante. Sin embargo, creo, la verdad. No hay pruebas. O sea, digo, ese es un dato claro. ¿Cómo mides en base a las pruebas si efectivamente no hay las suficientes? Aquí en Chihuahua, salvo Ciudad Juárez, que sí ha ido obviamente en un ascenso y es la ciudad que nos preocupa y que nos ocupa más, en la mayor parte del estado hay espacio suficiente en los hospitales, no ha habido una saturación, afortunadamente, gracias a Dios, pero creo la verdad que no por eso vamos a relajar y creo que sí tenemos que exigir que sean las más pruebas posibles para poder medir de una manera adecuada este semáforo. Insisto, no es únicamente con lo que comentabas tú en un inicio, tiene que ser en base a las pruebas que se hacen y cuántos casos de positivos van saliendo semana con semana. Y yo creo ahorita, en serio, y lo veo y por lo que salen los medios y por lo que vemos y por lo que, incluso por lo que nos platican, ya nos empieza a tocar ver gente conocida que le pasó. Y la verdad creo que ahorita no estamos para nada en el momento de relajarnos. Creo que ahorita es cuando más debemos apretar las medidas indispensables para seguir quedándonos en nuestra casa, guardar la sana distancia y que la gente únicamente salga, como pasó en un inicio, la que tenga que salir por algo indispensable a trabajar, que lo haga, y el que no, no. Y creo la verdad que en la medida que tengamos más pruebas y que tengamos mayor disciplina como ciudadanos, es como vamos a poder medir, pero para mí el parámetro más claro, perdón que sea redundante, es las pruebas que se hacen. Solamente ahí puedes ir midiendo semana con semana cómo va la baja esto, que insisto, no creo que vaya a ir a la baja mientras no se tenga una vacuna, mientras no haya un país desarrollado que pueda lograr esto y que pueda lograr que otros países accedan a esto, la curva difícilmente va a bajar como nosotros queremos. Entonces tenemos que habituarnos a vivir así, a trabajar así, a cuidar las medidas que se nos implementaron desde un inicio. Y lo más importante, hacer caso a todos los señalamientos, a todas las medidas que se hacen por parte de nuestras instancias de gobierno. Sí creo que debe ser compartido. Creo que el tema del semáforo tiene que ser una directriz que marque el gobierno federal, pero creo que tiene que ser compartido. Y al menos aquí en Chihuahua yo sí he visto una responsabilidad plena de las tres instancias de gobierno. Veo al menos a los principales municipios preocupados y ocupados en el tema, y creo que aquí Chihuahua sí puede ser una muestra clara de que si se hacen las cosas bien, podemos salir adelante en la medida de lo posible. Así es, vamos a un corte y continuamos Entre Generaciones
para hablar del regreso a las actividades económicas en el estado de Chihuahua. Continuamos. Continuamos entre generaciones, tercer y último bloque, el regreso a las actividades económicas en el estado de Chihuahua. A partir del 1 de junio regresarán, se planteaba la semana pasada, el sistema de salud, el agrícola, las estancias infantiles, agricultura, obra pública, servicios básicos, alimentación, construcción, servicios de atención gubernamental y oficinas estatales administrativas. Para pasar del rojo al amarillo es necesario que menos del 40% de las pruebas den positivo y los pronósticos para la recuperación económica de la entidad es una gran pregunta. Y existen medidas económicas en el estado para apoyar a los empresarios. ¿Cuál es tu punto de vista, Andrés Solís, sobre este planteamiento que se hizo por parte del estado para el regreso a las actividades económicas? Sobre todo tú allá desde Ciudad Juárez, en donde se están presentando las más altas tasas de letalidad por causas del coronavirus, pero a nivel mundial. O sea, ya dejamos de ser no solo el foco de atención a nivel estatal, sino en Ciudad Juárez porcentualmente encuentra altos índices a nivel mundial. ¿Cuál es su punto de vista, Andrés? Sí, mira, desde mi punto de vista, yo creo que hay un aceleramiento en el inicio de las actividades económicas. Sin embargo, es cuestionable, sí, creo yo que si guardamos la sana distancia en las empresas, sobre todo la empresa maquiladora que ya está operando en un 90%, tengo entendido que la empresa maquiladora pues sí tiene una sana distancia a cada uno de sus operadores, lo cual están pues cumpliendo con lo que el gobierno federal les ha emitido, no nada más el gobierno federal, sino que a través de los reglamentos propios que el propio Seguro Social emitió con en el tema de que si tenían aumentos en el coronavirus, le iban a aumentar la prima de riesgo. Creo que es una medida muy adecuada por parte del Seguro Social para que las empresas pues realmente tomen las precauciones que deben de tomar. Lo que respecta aquí al gobierno estatal, pues es sabido por todo que se están otorgando créditos a los medianos y pequeños empresarios, sí, así como también a las empresas que se les redujo el 1%, se les dio el estímulo del 1% estatal por los meses de abril y mayo. Creo que se puede extender en lo particular hasta el mes de diciembre este estímulo que el gobierno estatal está otorgando a los empresarios. Vuelvo a repetir, es muy importante que las medidas de saneamiento las cumplamos para poder ya ir quitando e ir cambiando las fases de los semáforos, del rojo al amarillo, del rojo al naranja, del naranja al verde, sí, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, yo creo que estamos en el momento de iniciar y que se active la economía, no nada más aquí en el estado, que se active la economía a nivel nacional, con las debidas recomendaciones, desde luego, que dije en el primer punto, que seamos nosotros mismos los responsables de tomar esas medidas y que ayudemos tanto a nuestros patrones, los empleados a sus patrones, sí, los empleados del gobierno, al propio gobierno, a las dependencias gubernamentales. Lo que yo sí he visto, el problema interno en los bancos no es posible que aquí en Ciudad Juárez y a nivel estatal y a nivel nacional, digamos que Banamex, son 50 sucursales y nada más tienen abiertas 2 o 3 sucursales en cada entidad. Aquí en Juárez así nos está pasando. Creo que no es la medida suficiente para mí en lo particular, no sé para mis compañeros de panel, pero queriendo cambiar ese semáforo, jamás vamos a poder activar la economía si no tenemos las sucursales bancarias adecuadas para que puedan haber operaciones en las diferentes partes de nuestro querido México. Sí. Así es, Andrés. Cristal, vemos perdón, Andrés. Cristal, vemos gente en las calles, establecimientos cerrados sin cubrebocas, y aquí viene una gran pregunta. ¿Cuántos negocios habrán cerrado de manera definitiva y que no soportaron la cuarentena,
durante estos 2 meses en donde se han estado cerrando y esta reactivación económica que se aplaza hasta el 15 de junio y que no sabemos si se aplazará hasta el 1 de julio. Entonces, también viene un gran debate. ¿Cuántos negocios cerraron? Y también si existirá apoyo por parte del gobierno federal o gobierno estatal para rescatar estos negocios, para que sigan generando empleo y para que no cierren definitivamente. Sí, ¿cuántos cerraron y cuántos van a cerrar, no? Porque a pesar de que puedan abrir, no sé, en 15 días, tal vez no tengan el personal o tal vez no tengan la gente que vaya a estos negocios y definitivamente no soporten más y tengan que cerrar. Te comentaba también en el programa pasado los programas, o bueno, el programa del FIDAPESH que tiene el gobierno estatal en donde se hablaban de 3.500 millones que se iban a destinar para apoyar a diferentes ramos, en el caso de apoyos turísticos, quienes tienen nómina timbrada, desarrollo rural a microcréditos, y también a los comercios para ayudarles en las nóminas de las personas que trabajan para las pequeñas y medianas empresas. Te comentaba que se había abierto este programa el día 3 de abril. Y bueno, según las personas como se fueron registrando, se daban estos apoyos. Pero para el día 20 de abril, o sea, es decir, menos de 20 días, tardó en acabarse el recurso para estos empresarios en el que se les apoyaba. Se hablaban de que se recibieron 13.000 solicitudes en donde se apoyaron únicamente 4.000 solicitudes. El apoyo que se les dio, se apoyaron el 30% de las solicitudes, dejando más casi el 70% sin apoyo, de empresarios sin apoyo, pero estamos hablando del que le apoyaba a los empresarios, pero para las nóminas de las y los trabajadores. Entonces, es un tema muy importante que sí se debe de ver porque los apoyos que el gobierno federal ha estado dando son créditos que a fin de cuentas tienen que pagarse en algún momento, tendrán plazos, tal vez no los más cómodos porque no todos los pequeños empresarios han accedido a esos créditos. En el caso de gobierno estatal se ha presumido mucho el tema del FIDAPECH y realmente duró 19 días en acabarse ese recurso donde se destinaron exclusivamente para el tema de las pequeñas empresas, 100.000 millones. Pero déjame decirte un tema importante. En el municipio de Chihuahua, como se pudiera hacer en algunos otros municipios grandes, como en Ciudad Juárez, sigue habiendo construcciones de las que nosotros hemos señalado al gobierno federal por estas construcciones grandes que nunca ha dejado de hacer, que con esas grandes construcciones se pudiera apoyar a muchos pequeños empresarios o muchas personas que se están quedando sin trabajo. Sobre todo para el tema de salud, en los hospitales, etcétera, ¿no? Destinar estos recursos y no cerrar, estos 44 fondos de los que hablamos la semana pasada, entonces dejar de hacer esa obra y destinarlo. Pero vemos en el caso del estado de Chihuahua, en el municipio de Chihuahua, hay un puente que se está haciendo en el periférico de la juventud, que todos conocemos, que tiene una inversión aproximadamente de 100 millones. 100 millones. Los 100 millones que se destinaron, no eran 100.000 millones, perdón, eran 100 millones los que se destinaron para estas empresas, donde se apoyaron 44.000 solicitudes. Son 100 millones para 4.000 solicitudes. 100 millones cuesta este puente. 100 millones que se pueden apoyar a otros 4.000 solicitudes solo en el municipio de Chihuahua. Las 4.000 solicitudes que se apoyaron fueron de todo el estado. Seguramente fueron de Ciudad Juárez, de Delicias, de donde hay más comercios, ¿no? Seguramente. Pero si nosotros vamos a señalar el gobierno federal y el gobierno estatal porque no se están haciendo esas excepciones, bueno, también tendríamos que voltear al gobierno municipal y decir cómo para el gobierno municipal puede ser más importante una obra de un puente en el periférico de la juventud por 100 millones en lugar de apoyar a las y los trabajadores para que no pierdan sus empleos. Porque
lo que más genera empleos son las micro y pequeñas empresas en el estado de Chihuahua. Además, déjame comentarte algo rápido. El tema que ahorita tiene ocupado a todo mundo, que es el tema de la reforma electoral. Creo que es hasta una grosería pensar que las y los ciudadanos están más preocupados por ver qué dice la reforma electoral en lugar de que sus gobernantes se preocupen verdaderamente por el tema que a ellos les está dañando ahorita su economía y su salud. Creo que esa también es algo que nosotros debemos de señalar. Si vamos a señalar al gobierno federal, hay que señalar al gobierno estatal y hay que señalar al gobierno municipal en lo que están haciendo incorrectamente. Así es, Cristal. Miguel Latorre, ¿qué opinión te merece esto? Mira, varios de los giros que comentaste tú ahorita, de hecho, nunca pararon, ¿eh? El tema de la obra pública, y ahorita mencionaba un ejemplo mi amiga Cristal, el tema de la obra pública no se suspendió, sobre todo las obras que ya estaban en proceso, que ya se había contratado y que ya habían iniciado antes de la contingencia. Otros rubros que mencionaste tú, afortunadamente, no tuvieron que parar, pero creo que en ese listado de actividades que van a reanudar, que reanudaron a partir de ayer y que van a reanudar el día 15, yo creo que faltaría agregar algunos. A mí se me hace importantísimo, por ejemplo, el tema, ahorita lo comentaba mi amigo panelista, el tema del deporte es fundamental y yo creo que se tiene que hacer una excepción en los gimnasios, en las unidades deportivas públicas, para que la gente, cuidando obviamente las medidas indispensables, pueda hacer ejercicio. Es por todos sabido que si tú estás ejercitado, obviamente tienes mayor probabilidad de que no te pegue la bacteria. Es decir, entre más defensas tengamos, entre mejor nos alimentemos, como lo comentaban ahorita, y entre más ejercicio hagamos, creo que es algo que nos puede servir mucho. Creo que se tiene que hacer una excepción en este giro. Creo que los restaurantes ya tienen que abrir a partir del día 15 porque no lo hicieron el día de ayer. Me voy al tema del sector turístico. También se tiene que activar a la brevedad para empezar a permitir con el aforo mínimo, pero ya que hoteles, que restaurantes puedan funcionar. Y creo que tal vez habría que agregar algunos otros giros más. Miren, el tema de la salud, tú lo comentabas, el tema de la atención a la salud, aperturar en todos sus giros. Conmigo se comunicaban la semana pasada del colegio de odontólogos aquí en la ciudad que a ellos no los consideraron esenciales y finalmente tienen sus consultorios, pagan rentas, pagan obviamente empleados y que se pudiera considerar como una actividad esencial también. Me voy a otro tema importantísimo. El Poder Judicial en nuestro estado tiene que aperturar ya porque hay muchos litigantes y hay muchas personas que están resolviendo alguna controversia que tienen parados desde marzo que inició la contingencia y que tiene que ser considerado algo como esencial para activar nuevamente las labores que tienen ahí y desde luego también incluyo yo el Congreso. A mí no me parece que un poder del Estado tenga que estar paralizado como lo hemos hecho en estos meses y creo que tenemos que trabajar a la normalidad. Entonces veo bien este calendario, veo bien los giros de las actividades que se van a reanudar, pero creo que había que agregarles algunas más y creo la verdad que el gobierno del estado está haciendo un esfuerzo importantísimo que no todos los estados están haciendo en el apoyo a la gente que se quedó sin trabajo, en el apoyo a los pequeños y medianos empresarios. No solamente son créditos, son también subsidios, hay apoyo alimentario. Se contrataron 500 establecimientos de comida y me refiero a changarritos, me refiero a puestecitos, fonditas, cocinas económicas para alimentar a miles de familias diariamente durante este mes. Entonces, el gobierno estatal con ese fondo de más de 3,000 millones ha hecho muchas cosas, desde luego que siempre será insuficiente ante una contingencia así. Si dura un mes más la contingencia de tener cerrado absolutamente todo, desde luego que no va a servir en su totalidad este fondo y este apoyo del plan emergente del estado de Chihuahua, pero creo que el esfuerzo que el gobierno del estado ha hecho ha sido bueno, yo creo que ha sido importante, tenemos que reconocer que ahí nos apretamos el cinturón todos y que esta bolsa de más de 3,000 millones de pesos está funcionando, como lo comenta Cristal, en Fideapech los créditos se agotaron inmediatamente porque fueron demasiadas las solicitudes y se espera que si la demanda sigue se pueda conseguir un recurso adicional.
se pueda obviamente suspender alguna actividad que tenía programada el gobierno estatal. El gobierno estatal suspendió obras, muchas obras que tenía dentro del plan de inversión que anunció el año pasado las tuvo que suspender precisamente para hacerle frente a esto y para fondear estos 3,100 millones de pesos aproximadamente. Entonces creo que el esfuerzo ha sido muy bueno, que puede ser insuficiente, desde luego que sí, porque la demanda es mucha y las necesidades son muchas, pero creo la verdad que el gobierno ha estado a la altura, ha correspondido y desde luego que tenemos que estar conscientes y en el Congreso del Estado estamos conscientes que si esto continúa tendremos que hacer otro recorte más para ayudar a los chihuahuenses que se quedaron sin trabajo o aquellos que no han podido abrir obviamente su negocio. Y como lo dice Cristal, ya no es nada más que abran, es que haya gente que tenga dinero para volver a ser clientes. Eso es algo importantísimo y es algo en lo que tenemos que estar permanentemente pendientes y apoyando con todo, porque, insisto, el esfuerzo ha sido grande, pero tal vez será insuficiente si la contingencia dura un mes o un par de meses más. Por eso es importantísimo, Christopher, para concluir con este bloque, que ojalá que el día 15 ya se activen muchos giros más para irle dando paso a ese saneamiento de la economía tan deteriorada que hemos tenido en estos meses y que tal vez vamos a seguir con esta crisis hasta el próximo año. Así es, así es. Vamos a pasar a la última ronda de un minuto de cada uno para finalizar. Andrés. Sí. Adelante, Andrés. Ok. Mira, yo creo que una de las medidas adecuadas que se deben de tomar ahorita que iniciaron operaciones el 90% de la maquiladora y los negocios, sería lo ideal que esta maquiladora tuviera los lineamientos y tuviera un laboratorio el cual ejecutara las pruebas suficientes para empezar a quitar ese semáforo rojo y empezar a determinar qué personas tienen el COVID, qué personas no tienen para poder seguir operando. Creo que ahí al gobierno, tanto federal, estatal y municipal, pues les ha fallado un poquito, sí, porque nadie está con el suficiente bolsillo en lo económico para podernos hacer la prueba del COVID, debido a que en cada laboratorio te cobran hasta 15,000, 25,000 pesos. Aquí en Juárez hubo un laboratorio que emitió hace como un mes y medio donde te cobraban 2,500 pesos. Creo que para la industria maquiladora y para un operador pues es insuficiente. Yo creo que no está al alcance de sus bolsillos. Entonces, como medida precautoria y para poder reducir este semáforo rojo, creo que deberían de tomar en cuenta y hacer una aportación federal, estatal y municipal, para que se puedan llevar a cabo esas pruebas pertinentes a cada uno de los empleados y poder ir quitando y reduciendo el semáforo rojo. Muy bien. ¿Cristal? Bueno, definitivamente pedir a las personas que si van a salir, pues lo hagan con las medidas, ¿no? Efectivamente, el día de ayer, el exceso de información que haya tanto en todos los niveles, municipal, estatal y federal, confunde a la gente y la confunde tanto que luego ya no las ve y entonces se queda con noticias viejas y sale, ¿no? Sale porque creían que ya el lunes pasado, el día de ayer, podían salir todos los comercios a abrir, pero que además puedan hacerlo sin las medidas. Entonces, es bien importante. Las medidas se van a quedar seguramente a mediados del año que viene, si no es que más tiempo. Y si es que van a salir y el comercio se va a reactivar y las escuelas y todo va a regresar a la nueva normalidad, pues que siga haciendo con las medidas. O sea, si la gente va a salir, que lo siga haciendo con todas las medidas, porque si nos cuidamos más, seguramente va a haber menos contagios, perdón, y también nosotros vamos a poder reactivar todos los comercios y nuestra actividad como lo veníamos haciendo antes más pronto. Pero sobre todo, si van a comprar algún producto o van a salir a las tiendas, que sea a los comercios locales,
porque siempre son los que batallan más y son los que van a resentir más el tema de esta pandemia, que además ya venía muy complicado el tema económico para México y bueno, pues con esto se suma algo muy, muy grave y prácticamente eso, Christopher, pedirle a la gente que no deje las medidas sin importar que llegue diciembre, llegue enero, llegue febrero y que crean que ya es necesario que estemos todos en las calles, sigan con las medidas. Más vale seguir previniendo. Así es, Cristal. Diputado Miguel. Pues mira, concluir nuevamente con el tema que platicábamos cuando inició la contingencia, en el sentido de cerrar filas con nuestros gobiernos. Yo creo que ahorita lo más importante es construir, es atender las recomendaciones que nos hacen nuestras 3 instancias de gobierno. Yo estoy convencido que a ninguna de ellas quieren que le vaya mal a los mexicanos, a los chihuahuenses, y tenemos que atender las medidas y tenemos que dejar las críticas que no nos llevan a nada. Estoy convencido que el gobierno federal está haciendo lo que su capacidad le da y que está haciendo lo posible porque a México le vaya bien y salga adelante de esto. Estoy convencido que el gobierno estatal igual y estoy convencido que nuestros alcaldes también. Entonces yo cerraría con eso diciendo que tenemos que seguir cerrando filas, que tenemos que dejar de lado diferencias ideológicas, políticas, partidistas, porque finalmente este es un problema de todos. Y atendiendo lo que nuestras instancias de gobierno nos dicen es cómo podemos salir adelante más rápido y es cómo podemos salir adelante con menos defunciones de las que podemos tener. Entonces, un fuerte abrazo, Christopher, a toda la gente que nos escucha. Vamos a salir adelante, desde luego. Hay que hacer caso a nuestras instancias de gobierno y te agradezco mucho por el espacio que me brindas y un fuerte abrazo no solamente a mis compañeros de panel, sino a toda la gente que nos escucha y que nos ve esta mañana de martes. Gracias, diputado Miguel Latorre, Cristal Tobar, Andrés Solís. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, pero sobre todo a la gente que nos escucha en 102.5 FM, así como también a los que nos ven en Total Play y a través de nuestras redes sociales. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.